que creo que ya estamos en la tercera parte de este crossover que estamos haciendo con el equipo para dar la invitación a Scar para que se nos una. Y bueno, más o menos un review de lo que estamos hablando. Bueno, entonces el bailecito, el challenge acepte, el bailecito de la victoria que hicimos por lograr el objetivo que era tener 200 suscriptores en el canal de YouTube. Le agradezco muchísimo a toda la gente, estas 200, más de 200 ahora personas que se han suscribido. Suscrito, perdón. Yo sé que tiene un poco que ver con el tema de la cuarentena, estar todos bastante metidos adentro de casa, pero bueno, se agradece. Se agradece y lo pasamos muy bien. Y bueno, ahora nos divertimos mucho con Scar bailando, bailando yo. Espero que él haya bailado en su casa. Y bueno, después de eso estuvimos hablando, ¿de qué hablamos? Algunos datitos que no sabíamos sobre la trilogía de Antes del atardecer, Anochecer, amanecer, hablamos de Her, estaba contando un poco de lo que estuvimos hablando, para la gente que no escuchó, de Her, de Perdidos en Tokio, hablamos de cuestiones también que tienen que ver con cómo transmitir, ¿no? El arte cuando estamos mal. Hablamos de 500 días de Sommer, las someriadas, muchas someriadas, tal vez de más, no tantas, no tantas, no tantas. Y bueno, y ahora estábamos hablando de cosas que vimos. Yo vi el dorama que mencioné, Amanda Seven Face, un hombre de los siete rostros, pueden encontrarlo en YouTube. Y ahora, Scar, no me dijiste el nombre, o sí, de la serie esta que estás viendo, o que viste más bien. Que vi Inconcebible. Inconcebible, exacto. Sí. Bárbara, ¿qué nos estabas contando? Y bueno, la premisa es esa, de dos situaciones que se dan, dos casos de abuso que la policía empieza a investigar, en realidad en dos estados diferentes, y entonces estas detectives en realidad es una que empieza a ver los patrones porque empiezan a hacer varios casos sin resolver, y le dan ese trabajo a una de las detectives, y ella en, en el transcurso de su investigación conoce a otra y se crea una dupla, y las dos son muy diferentes. Una es, creo que, más, más analítica, un poco más, más fría, pero tiene mucho análisis de los casos y tiene mucho análisis de las pruebas, busca los medios. La otra es un poco más rústica, una es más sofisticada, la otra es más rústica, pero se complementan bien porque ella tiene calle, ella ya es ya tiene su tiempo ahí en el escuadrón, y entonces se unen las dos y empiezan a ver estos casos sin resolver, si es que tienen algún tipo de relación. Y se basa en toda la serie en eso, la investigación de estas dos detectives para descubrir al autor de estos hechos. Y también lo más interesante es que a la par te va mostrando las situaciones que vive y cómo la chica esta que, que hizo la denuncia, pero después se echó atrás con eso, te va mostrando cómo va atravesando y cómo su vida fue afectada por eso. Me parece muy interesante la serie para que la vean, porque está bueno cómo está retratado esa parte de una víctima de lo que calla, de las cosas que atraviesa. Y es muy interesante por el hecho de que está basado en una novela que lo escribió una víctima, porque es un caso real. Este caso pasó. Lo único que creo que el nombre de la autora, de la chica en la cual se basa esta novela, está cambiado porque ella pidió eso para conservar su intimidad. Pero todo lo que relata es todo lo que atravesó ella, y también está a la par con cómo fue resuelto ese caso y todas las cosas que fueron pasando. Y ahí te das cuenta, creo que pasó cerca del 2000, según acá lo que dice que el libro está publicado en 2015. No sé en qué año se habrá escrito, pero calculo que entre los 90 y los
y es final en los 90 y en el parámetro del 2015 se habrá escrito, y en cierto modo la tecnología estaba dentro de todo bastante avanzada y así todo hubieron muchas cosas y muchas inoperancias que sucedieron ahí que hicieron que no se atrapen y que la protagonista de esta historia, en este caso de la chica que fue abusada, atraviese eso. Entonces, al estar basado en un hecho real es muy fuerte y atrapante al mismo tiempo para saber y ver cómo atraviesan eh, la- la- las víctimas en ese sentido, Ujú. de, como a un modo de documentar que pueden pasar. Incluso en el capítulo uno tenés esta chica que tiene cosas muy confusas, los hechos que ella no tiene muy bien en claro, y entonces al explicarlo eso a los oficiales, ellos lo toman como que es verdad, no es verdad, está mintiendo, y al mismo tiempo, cuando te muestran otra víctima, ves como de manera muy calmada, cuenta todo con lujo de detalle, cómo pasó. Es muy fuerte, obviamente, pero como te muestra las posibilidades de cómo las personas, una persona puede llegar a reaccionar a eso, y está bueno a la hora de justamente, a modo educativo, digamos, educativo de ver y entender a las víctimas cuando pasan eso. Claro, una persona que pasa un momento choqueante Ujú, puede tener diferentes tipos de formas ujú, eh, de reaccionar y que muchas veces inclusive tiene que ver con los propios bloqueos mentales, o sea, entre lo que te pasó recién y que obviamente en algunos casos es borrarlo y en otros casos es el hasta, ¿cómo le podríamos decir? Espera, tiene una forma de ser, esto de y hacerlo a personal, o sea, recordar ujú. todo lo que pero Abstraerse. abstraerse completamente del Ujú, dolor, de lo vivido, ¿no? ujú, Mientras que quien está muy metido en eso está muy angustiado y bueno, quiere que vos. Bueno, por ejemplo, la ujú, historia de la que te hablaba, nada que ver, o sea, el coso, pero es irreal, pero también hay casos reales de personas que tienen diferentes tipos de problemas mentales y que en algunos casos, no en todos obviamente, hay cuestiones crónicas y todo, pero muchísimos tienen que ver con este tipo de cosas, con abusos, con ujú, cuestiones físicas y cosas, y obviamente que el cerebro tiene sus herramientas para poder defenderse y en algunos casos es eso, es defenderse del dolor básicamente. Y no solamente en ujú. cosas tan fuertes, sino en cosas pequeñas como el duelo, cuando muere alguien o lo que sea. O sea, yo he visto diferentes tipos de reacciones, yo también las he tenido diferentes tipos de reacciones. Claro, al principio es como muy ajeno a todo porque las primeras veces que pasa de tener a alguien cercano que muere es como nada. Hay que enfrentarse a la muerte, o sea, más allá de la pérdida propia es el tema de el darse cuenta de los nada, viste lo Ujú, poco que somos, en el sentido ese de, bueno, nada, hoy estamos, ujú, suena todo muy trillado, pero hoy estamos y hoy, mañana no. Y ujú. es como fuerte el pensar en la propia mortalidad de uno y de la gente que ama. Entonces, las formas y reacciones son diferentes. Me suena como que algún lado, no sé si lo comentaron en el podcast, esa serie, o vi el tráiler y me interesó, no recuerdo bien, pero te digo que me suena. Seguro que nunca la Ujú. comentaste o me la dijiste, no sé. No, nunca, porque me metí a los confines de mi mente a ver qué contaba, porque últimamente no andaba mirando nada y justo se me despertó y me acordé de esta. Y dije, nunca hablé de esta y me pareció una serie muy, como muy interesante, como te dije, fuerte en cierto sentido, pero también educativa, porque es lo que justo hay un video que vi hace poco y hablaba sobre esto, sobre las reacciones de las personas, qué sé yo, y me pareció educativo en el sentido de decir, las personas no reaccionan siempre como uno esperamos que reaccionen, o sea, si tienen si tienen una reacción distinta a nosotros, no es que están mal, no es que son víctimas, no es que están siendo falsas o algo por el estilo, sino que cada uno tiene su manera de atravesar y trata de atravesar mentalmente alguna situación dramática o traumática.
hablando de cosas reales y que ahora se habla mucho, el tema de los abusos sexuales. Muchísimas personas juzgan a la persona que es la víctima diciendo cosas, bueno, pero ¿por qué no lo dijo ahora, después de 20 años, lo dice 10? A ver, hay que entenderlo, estamos Ujú. hablando de circunstancias en donde en algunos casos las víctimas eran muy pequeños, pequeñas, no entendían bien lo que pasaba o entendían, pero realmente había una gran necesidad de bloquear el dolor, a veces no se encuentran las herramientas necesarias Ujú. o la ayuda o los vínculos propios, en especial cuando es alguien querido o alguien cercano a la familia, no encuentran forma de pedir ayuda. Y más hace un par de años atrás era como, bueno, nada, como que secretos familiares, la gente no lo contaba, o sea, recién ahora es cuando creo que se empieza a sentir esa sensación de, bueno, nada, hay una contención desde el Estado, desde los grupos, de un montón de gente que lucha con el tema de los abusos sexuales, en donde nada, es el, bueno, nada, yo te creo, hablame, contame y decime lo que pasó, porque la otra era el no te creo. O no, 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 viste, olvidar. Y entonces, bueno, Ujú. nada, como decís, hay un montón de formas de reaccionar. Y muchas veces es el bloqueo o el intentar olvidar directamente o el intentar superar, no Ujú. superar, el tener que hacer terapia, hay un montón de cosas más que, bueno, a la larga, bueno, muchas veces es no, ya está. Es hora de la única forma de superar esto es haciendo la denuncia, diciendo lo que pasó y hablándolo, o sea, verbalizándolo y Ujú. sacando fuera aquel Ujú. recuerdo doloroso que, bueno, muchas veces, lamentablemente, a ver, en verdad es así, o sea, marca la vida de la víctima. Y se sigue siendo víctima, a pesar de que ya no haya un abuso o lo que fuera. O sea, lo que pasó, pasó. Puede haber sido prolongado o puede haber sido una sola vez, pero bueno, nada, es unas circunstancias supongo, yo no la viví, gracias a Dios, pero digamos de vejación, de sentirse vulnerable en lo propio, en lo físico, en lo mental, Ujú. espiritual, ¿no? Y en especial yo calculo que debe ser horrible si es alguien muy cercano y querido, ¿no? Es más, yo recuerdo que cuando estudié sobre abuso sexual en la carrera de trabajo social, contaban, y a mí me impresionó mucho la estadística de que el 80% de los casos pasa dentro de la familia, padres, abuelos, tíos, no sé, hermanos, o sea, es como muy fuerte pensarlo así, pero bueno, y si uno a veces habla con alguien, vas a darte cuenta que hay personas que lo han vivido de diferentes niveles o diferentes circunstancias, de diferentes formas, y es muy fuerte, y generalmente es, shh, ya está, olvídate, no calles, viste, y lo peor es que esas tipos de cosas lo único que hace es, además de arruinar a la víctima, ponerla mal, eh, es que el caso pueda seguir, o sea, la persona que es abusador va a ser abusador toda su vida, o sea, no será de esa persona, pero podría hacerlo de otras personas más. Y es nada, y realmente si una persona, por más difícil, y esto ya uno lo puede decir a todo el mundo, ¿no? Por más duro que pueda ser, si alguien te lo comente y uno puede acompañar y apoyar a esa persona, lo importante es poder verbalizarlo y decirlo, no callarlo, no callarlo, porque también uno termina siendo cómplice, bueno, no, no pasó, no pasó, ¿viste? Y bueno, nada, no, ese es el tipo de cosas, bueno, que es importante a veces saber echar, apoyar a la persona. Después, bueno, nada, las diferentes instancias verán qué pasó, cómo pasó, quién fue, etcétera. Pero bueno, lo importante primero es prestar un oído, que es lo que se necesita, ¿no? En esos casos. Yo Claro, me, claro, y en ese sentido, por eso destaco la parte educativa en esa claro, forma. Incluso, bueno, la serie en sí estaba tratada bastante más allá de estas cosas, y que es un tema bastante fuerte, uh-huh, como para una serie, lo manejan con algo bastante tranquilo, bastante digerible, no hay nada en ese sentido de, no sé, imágenes choqueantes. Hay un par, pero no es algo tan explícito ni nada por el estilo. Trata más justamente el después. Con respecto a la víctima, es el después. Cómo atraviesa ese trauma, cómo son el resto de días y su vida a partir de eso, cómo lo va viviendo y la forma que trata de transitar y superar eso, que eso me parece destacable en ese sentido. Y más todavía, sabiendo que está basado en algo real, entonces sí, bueno, no es la interpretación de alguien, sino que tiene al menos un sustento, una base de cómo, de algo real.
Mira, hay una película que yo no sé si la viste, porque es una película vieja. No me acuerdo si es a finales de los 80 o principios de los 90, por ahí andaría la peli. Se llama Acusados, que actúa Jodie Foster. Ay, a ver, voy a buscarla por imágenes. A ver. Bueno, mientras vos buscas, comento a la gente Ujú. que se trata de Acusados. Es más, creo que no sé si ella llegó la nominaron, me parece, al Oscar, a ella y no sé si a otra actriz o alguien que actuaba en la peli. La película creo que también estuvo nominada al Oscar, no habrá ganado y ella no sé si ganó o no. En su momento. Sé que ella ganó después otra película, no sé si por, no me acuerdo cuál, pero Jodie Foster ganó una, no sé si fue por El silencio de los inocentes o alguna ganó, o esta, creo que fue por Acusados. Pues Acusados cuenta la historia de una chica que yo no sé sinceramente si esto fue basado en un caso real, podría ser. Creo que sí, no estoy muy segura. En donde es una piba que, bueno, ahí la historia sí te cuenta todo, desde el vamos. Desde ella estaba en su casa, en verdad creo que empieza con el momento en donde vos la ves salir corriendo, semidesnuda de un bar a ella. Entonces ahí empieza todo. Entonces ella va directo a hacer la denuncia, va, creo, no sé si a un hospital, cuenta que la violaron, 3 hombres la violaron en un bar. Entonces, bueno, empieza todo y te muestra toda la situación. Desde lo que puede ser las terribles circunstancias de, bueno, los médicos teniendo que, a ver, vamos a probar que esto es así, acostándote, abriendo la pierna, moviendo, es como toda una situación en donde vos ya pasaste por una vulnerabilidad terrible y tenés que volver a pasar por lo mismo. A ver, no digo que ahora los protocolos sean así, muestra cómo era el protocolo, hola, ¿cómo estás con el color ortiva? Muestra cómo eran los protocolos de violación en ese momento, y ella fue en el momento injusto, o sea, después de que pasó todo. Entonces te muestran todo, le hacen preguntas con respecto a todas las preguntas que se le hacen, la atiende una doctora, pero con respecto a su menstruación o lo que fuera, que le van a dar la pastilla el día después, las marcas, todo, tienen que sacarle fotos, todo lo que le hicieron, todo, ¿no? Y bueno, y le empiezan a preguntar qué pasó, bla, bla, bla. La policía va al bar a averiguar qué sucedió, investigan, y ahí empieza toda la historia. Hasta que la cosa es, ¿a quién? Dice con el corazón. No, es una película, Acusado se llama. No es real. Bueno, no sabemos si está basado en una historia real. Está Entonces, basada en una historia real. recién, Sí, sí, ¿la viste sí. la No, 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 estoy viendo acá en el buena, IMDb. muy dura, claro que sí, pero es muy dura. Bueno, entonces las circunstancias después muestran cómo es que va pasando, cómo también, cómo es la vida de ella después de la situación que pasó, de todo lo que sucedió. Y era una mucha los recursos, dice, la Argentina, no es acusado de la Argentina. No, esto acusado, yo no me acuerdo cuál era el verdadero nombre en inglés. Es una película yankee. Que yo le digo acusados porque acá se llamó acusado, pero ahí no sé, The no sé. Accused dice. Accused, sí, Ah, acusado. Accused. Y sí, era una historia real entonces. Bueno, esta chica, hola Church, era una piba que tenía pocos recursos económicos, era una piba pobre, era una mina que además, digamos, estaba teniendo, digamos, a ella decía en general, no tenía una educación y un montón de cosas más. También va a ser juzgada por un montón de cosas. Y bueno, nada, lo que le pasó fue que un día se pelea con el novio también está, que tampoco supo como contener las circunstancias cuando se entera lo que le pasa a ella, la quiere ayudar, pero después como que no, y ella se siente muy sola en toda la situación. La verdad que pasa por mil y una la mina de todo lo que le sucede. Y nada, como estaba enojada con el novio, dice, ya fue, me voy a un bar con una amiga. Y se va al bar con una amiga. Estaban ahí boludeando, qué sé yo, bebiendo, otra de las cosas que ella dice también va a ser juzgada por eso, porque había fumado marihuana. O sea, imagínate. ¿Cómo? Ahora bien, ¿y qué sucede? Ella estaba, la clásica es cómo estaba vestida. Esa es otra que te dice, Mm, bueno, ella estaba vestida de forma sexy y todo, pero bueno, o sea, igual, estabas en un bar charlando con tu amiga. Entonces, un chabón la saca a bailar, un pibe joven, que resulta que además era un pibe rico, de que había ido con un amigo y no sé si cuánta gente, no, sí, había ido con un amigo de la universidad, el tipo. Entonces la saca a bailar él, ¿no? Primero saca a bailar uno, la saca a bailar otro, justo van a otra habitación, estaban bailando, nada más, la cosa se pone, viste, hot, y ella estaba como, bueno, va, hasta ahí nomás. Se fue su culpa, claramente, dice. Hasta que él creo que no es este muchacho, él
después se va, o no está por ahí en la zona, pero el asunto es que uno de ellos, ella se pone a bailar con otro muchacho, y este muchacho, en un momento, con quien está, la empieza a besar. Ella creo que se dejaba besar, pero bueno, no sé, tipo que conocí, sexy, sexy, hasta que el chabón agarra y directamente la alza la mina o algo así, la pone, viste, esos eh, cosas de ping-pong, no sé cómo se llaman, esos juegos de mesa que había antes, bueno, y la agarra la mina y empieza a intentar abusarla. Y ahí viene el tema, no es solamente el tema del abuso, el tipo la viola, y sí, y hay un montón de chabones alrededor, cosa horrible, viste, agarrándola a la mina, una cosa terrible, y ella decía, no le creía la clásica, o sea, una cosa muy horrible, pero para colmo, imagínate, la mina tenía que decir no. Dice, yo dije no todo el tiempo, y nadie le creía. Y acá viene la cosa diferente, la historia no es solo lo que le pasaba a la mina, y la cosa horrible que le pasa, porque la muestran también, ¿no? 3 tipos, sino que los otros alrededor como, dale, 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 dale. Y ahí está la cuestión, porque ella después se lo cuenta a la abogada, una abogada que al principio también la discrimina, pero después la mina le decía, dice, no eran solo los chabones que me violaron, eran los tipos que estaban incentivando a los otros a que lo hicieran. Hasta que, bueno, finalmente es acusado de la historia porque se encuentra a las personas que son los violadores de la piba, testigos que no querían hablar, por supuesto, hay muchas cosas, y también se logra hacer un juicio con todos los chabones que incentivaron la violación, porque eso antes no estaba, si vos eras testigo y no habías hecho nada, no te podían culpar de nada, aunque vos hubieras dicho, sí, sí, y en este caso es como que cambia eso, porque realmente los tipos los habían incentivado, a ver, los que lo hicieron, pero los que estaban ahí lo habían mirado, y no es me di media vuelta y rajé o nada, no. Entonces, bueno, y además imagínate todo lo que podía pasar a la mina, que lo juzgaban tipo en los 80, finales de los 90, y era todo esto, ay, cómo estaba, que un poco todavía sucede, ¿no? Cómo estaba vestida la mina, y la mina lo besó al otro, entonces lo incentivó, y que ella se había fumado marihuana, y que es una mina así como de vida, que era una de las cosas que decía la mina, vos podés creer, dice que yo soy una mina casquivana, lo que fuera, un mambo, ¿no? Y además inclusive su propia, muestran la diferencia de estratos sociales de la abogada que a ella le asignan, que era una mina de guita y todo, va. Y la mina misma dice, loca, vos me estás juzgando a mí, sos una chabona, sabés lo que uno puede pasar, dice, y vos me estás jugando. Entonces, bueno, al final sí empiezan a crear un buen vínculo con la abogada, en donde, bueno, la mina dice, acá me voy a poner las pilas, porque realmente se siente la sensación de que hay un machismo, una misoginia, una situación terrible que pasó la piba y no tenía por qué haber pasado todo lo que pasó. Así que te digo, es una película muy fuerte, yo la vi, qué sé yo, La verdad que sí. Por lo que te conté, es bastante fuerte. Pero yo la vi de adolescente. Y realmente es una película fuerte, pero es una de esas películas que decís, la tenés que ver. Cuesta, pero la tenés que ver. Es como La lista de Schindler, otras películas ¿viste? Que son fuertes, pero porque te muestra todo. De la época, o sea, contexto, época finales de 80, 90, pero igual, sigue pasando. Entonces tenés cómo la ven en el hospital, cómo lo ve la policía, qué hacen, qué no hacen, los testigos, quién se anima a hablar, quién no, gente que pone plata, viste, los violadores, los que incentivaron, todo el camino que se va desde el momento de la violación hasta el final del juicio. Así que está muy buena la historia, y todo lo que la piba va pasando y teniendo que luchar con todo lo que le pasa. Así que está buena para verla, dice. Bueno, ¿querés contar alguna cosa más? Si no, vamos a otra cosa que nada que ver, relajada. Más relajada. Sí, a ver, Si tenés algo, yo pensaré a ver qué hay. Hay una película que tenés que verla, pero porque yo creo que te va a gustar por lo volada, por lo flashada, por lo copada que está. Es muy linda, es muy emotiva, y el otro día, como de la nada, surgió en mi cerebro porque estábamos charlando. No sé si la has visto, Cloud Atlas, o el Atlas de las Nubes. Sí, creo que la vi, che. No eran, no sé si es esa, capaz me mando cualquiera, Pues pero sí, no es una donde son dos adolescentes y son dos mundos diferentes, ¿no? no, no, nada que ver. ¿De qué peli es esa? Entonces la que estoy diciendo. Sí, pero me suena también. Bueno, te dieron la review así, que quede en la incógnita por ahí. Si es que alguien sabe, que lo dejen en el comentario. Eran supuestamente dos.
dos mundos, o sea, dos ciudades, pero que una estaba en el cielo y la otra en la tierra, y eran como dos estratos sociales, y eran un chico y una chica, cada uno en su lado, que, no sé, creo que había un punto en el medio donde se podía llegar a encontrar, o creo que los del suelo, que en realidad no había ni cielo ni suelo, sino eran dos lugares enfrentados, dos ciudades enfrentadas, digamos. Y creo que los de un lugar eran más marginados y se iban a trabajar en la otra donde era como la clase alta. Y Hola, puros, saludos. Hoy los hicimos el chivo sobre ellos, a los chicos que pronto van a empezar un podcast, son un grupo de WhatsApp, dice el espacio entre nosotros, dice. El espacio a entre ver, nosotros, dice el título, dice Coral Artiva, la peli. a ver. Sí, es esa, es esa. Ah, voy a ver, bueno, ¿y? Y bueno, es una especie de historia de amor que pasan entre ellos dos o algo así. Ay, qué lindo. En donde están en esa. Creo que es esa. Ahora estoy mirando, no sé, pero bueno, si es que alguien sabe, creo que es lo más o ¿Espacio, menos los. ¿Cómo? qué, el espacio entre nosotros? No, es el Liceum, Sí, dice acá, no. ¿Es esa? creo que. No, no, Elysium no. No. Creo que sí es el espacio entre nosotros. Es una historia de amor que pasa así donde ellos dos, una especie de Romeo y Julieta cósmico, en donde, bueno, son de dos estratos sociales diferentes, pero y totalmente diferentes porque viven en dos lugares eh, distanciados y bueno, se forma eso y ahí ven y chichonean y todas esas cosas. Así que no sé por qué la vi, no me acuerdo y no sé por qué me entretuvo. Así que si son de películas románticas, bueno, véanla. Últimamente sí, así que a mí me copa las ideas de las romances, pero con un toque de fantasía, ¿no? Sí, aclaro sí que no es wow, la gran película, sino es media dominguera como para pasar así nomás, un toquecito y chao. Está bien. Después, bueno, te decía, bueno, la que yo decía, Cloud Atlas, que no es el espacio entre nosotros, surge porque el otro día estábamos hablando en el grupo de WhatsApp, te lo transmito, y alguien mencionó ahora antes eran los Wachowskis, los creadores de Matrix, creadoras, ¿sabes? Entonces, bueno, dicen, nada, después de Matrix y de Sense 8, ponele, porque hicieron Sense 8, no hicieron gran cosa. Y ahí yo me acordé, pará, loco, hicieron Cloud Atlas, digo, Cloud Atlas es buenísima, es más, el podcast una vez la mencionaron, no sé quién la vio y la recomendó. Digo, está muy buena Cloud Atlas. ¿Vos te gusta Matrix? ¿Vos te gusta Sense 8? Tenés que ver Cloud Atlas, que es una mezcla entre ambas cosas, un poco. Es muy interesante. Es la historia de las historias, son varias historias, que están todas como unidas, concatenadas. Todas pasan en diferentes momentos de la historia humana. Entonces tenés una que pasa en 1800 y algo, hay otra que pasa en principios del siglo XX, hay otra que pasa en la época del 70, hay otra que pasa en el presente nuestro, o más bien de la película, que era el 2000 y algo, y después hay otra que pasa en un futuro distópico más adelante, y hay otra que pasa en el futuro más distópico y distópico, que es el último de los futuros, digamos, previo a que el mundo acabe, digamos. Y es muy interesante porque estas historias están como unidas, concatenadas, y no es que, ahí está la parte media mareante de la cuestión, no es que la historia te la cuenta de forma cronológica, no, la historia va contando la historia de todas estas personas, estos protagonistas y todo, pero vas haciendo salto en el tiempo, o sea, una Uh, escenita sobre, y te salta, no sé, de repente estás en 1800 en un barco y de repente te fuiste al futuro de no sé qué año, no sé, 3000 y pico, en donde estás en una fábrica rara y de repente vas a 1970 y todo. Lo interesante, que te lo hace dinámica la historia, es que hay muy buen montaje en la película. Entonces, ¿qué significa? Que una cosa te va llevando a otra, como que los protagonistas están pasando entre comillas por lo mismo. O sea, de repente uno está escapando y el otro también está escapando, te salta la otra historia y también está escapando. O sea, las historias van avanzando, no es que te la van a ir volviendo, o sea, la misma historia sí te la va a contar de forma
lineal la historia de cada uno de ellos, pero te lo está contando varias a la vez, y de repente vos vas viendo cómo se van conectando de una forma u otra todas, porque es un poco lo que me gusta decir a los a las Wachowski, esto de todos estamos unidos, todos estamos conectados, y más allá de que hay algunas cosas que vos decís, bueno, pero esto con esto no cierra muy bien o lo que fuera, o cosas que yo no sabía, en verdad no sé, son teorías, ahora te voy a explicar porque hablan de la reencarnación acá, no, no, o sea, había cosas que no eran. Quiero explicar. Primero, lo Entonces interesante de no la historia entendieron porque a mí me es, habían dicho algo así, como que era algo así de la reencarnación o algo. Me dijeron que entendieron de esa manera. sí, bueno, ahora te voy a contar. Dice, con el coro activo, así es re larga, no la aguanté. Eddie Murphy, gran elenco. No, no está Eddie Murphy en esta película, así que es otra. No sé de cuál está hablando, no No, aparece la me película. pasa que, Nada. ¿quién era el protagonista de esa? Porque creo que es el mismo actor que hace de todos los personajes. Ahí está el tema, y esta es la parte más compleja. Para mí igual, yo tengo una teoría, hay gente que dice otra. Tom Hanks es uno de los protagonistas, está Halle Berry, está Hugh Grant, está Hugo Weaving o algo así, que es el que hace de O el malo Weaving. y Hugo Weaving. Hay otro Jim Brombrante, que no es así, yo te digo así, Jim Brombrante no suena, pero ha hecho muchas películas, es un inglés que ha hecho muchas películas, muy buen actor. Ha hecho una de Moulin Rouge, por ejemplo, estuvo. ¿Y quién más otra? Bueno, después hay un dos o tres más que no ubico, pero digamos lo más importante son ellos. Y sí, ellos hacen de todos los personajes. Y es muy interesante el nivel actoral, porque Sí. a mí te juro, algunos me recontra sorprendieron. A ver, Tom Hanks es Tom Hanks, para sacarse el sombrero, porque como son diferentes personas en diferentes momentos del tiempo, diferentes personalidades, el tipo está metido en cada una de las personalidades, y puede ser un chabón de 1800 que no sé, que es medio raro, hasta un tipo que vive en una choza en ese futuro distópico, o un científico en la época del 70, y está todo bien. Halle Berry actúa bien, pero está en esta línea, o sea, es correcta. Y después me sorprendió muchísimo, muchísimo la forma en que actuó Hugh Grant, que yo lo tenía solamente en un par de películas inglesas, así como light y románticas, el nivel de actuación. Y más que Hugh Grant y el otro también acá, el grosso, Hugo Weaving o algo así, que también hace papeles malos en la peli, son Como wow, porque siempre. además y dice, esa confundía a Eddie con Ale Berry, dice. O no, no sé. Bueno, Eddie Murphy, bueno, nada que ver. Dice, un negro era Black Lives Matter. Sí, bueno, hay otros, pero no son muy conocidos, no son muy conocidos la película. El tema es que, además, todo esto que te estoy hablando y de las cosas que te estoy diciendo, no es solo las actuaciones, muy bueno, se puso en papel. No, a ver, hacen de diferentes razas, diferentes sexos, o sea, van cambiando. Entonces, quien es mujer en una vida es varón en otra, y quien era bueno en una es malo en otra, y se te mezcla todo y vos decís, ¡a la mierda! ¡Alta producción! O sea, igual es como que tienen cierta coherencia en general. En general, vos lo que podés decir es, a ver, algunos siempre fueron buenos, algunos siempre fueron malos, y algunos sus almas, digamos, fueron evolucionando de maldad a bondad, pero podés verlos en diferentes momentos de su vida. Ahora bien, yo lo que siempre decía, o era mi teoría, es que en verdad obviamente son almas que reencarnan, 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 entonces se vuelven a juntar. Para mí esa teoría está bien, porque quienes de repente fueron pareja en 1800, en un futuro distópico se vuelven a encontrar y se siguen enamorando. O sea, para mí eso está bien. O sea, ahora bien, algunos dicen que no, que la teoría es que en verdad cada uno de ellos representado en otras personas y que hay solo un personaje, que es, en verdad es siempre el protagonista de Mm, la historia, es un alma que sí reencarna, pero son diferentes personas. O sea, ¿qué es lo que tienen llamativo? Es que cada uno de estos personajes tiene la misma marca, que es como una especie de estrellita, es como un cometita, ¿no? Y lo tiene en diferentes partes del cuerpo, una mancha de nacimiento. Entonces, en verdad, eso lo único que te marca es, este es el personaje principal, nada más. Pero, a ver, ¿qué cuenta la historia? Bueno, rápido, cortito, las diferentes historias cuentan. Una es la historia de un muchacho joven que su suegro, se casó hace poco, lo manda, creo que a África o algo así, a comprar esclavos. Y él, mm, a la vuelta, conoce a un esclavo que es una especie de polizón,
y se hace amigo de él y empieza a tener un vínculo con él. Y entonces, desde el vamos, es como que él siente que tiene un vínculo con esta persona cuando lo ve por primera vez. Y es esa sensación de, bueno, hay una unión acá. No tiene que ser romántica, nada. Estamos hablando de vínculos, no sé, de alguna forma emocionales que vos decís, nada, vi Sí, esta persona, o sea, recopada, al principio vamos, que vamos. Bueno, después tenés la segunda historia, que que también es una historia muy linda y muy triste, también es de un muchacho que él quiere ser, es gay y tiene una pareja gay a principios del siglo XX, no, 1940 más o menos, época compleja. Y él tiene todos estos sueños de, wow, lo que yo voy a hacer es regroso, yo quiero ser un músico. Entonces se va a hacer una especie como de ayudante de un señor, un compositor importante, y juntos se empiezan a escribir el Cloud Atlas o Atlas de las Nubes, que es una especie de... Y mientras tanto, a ver, cada uno se conecta porque, por ejemplo, el primero que estaba en un barco escribe una bitácora. Después el otro, el que le sigue, encuentra esa bitácora y la lee. Escribe unas cartas a su amor, que es este hombre con el que fue su pareja. Y así, después alguien en 1970 encuentra las cartas. Y cada uno de ellos es como que se va tildando. O hace la música de Cloud Atlas y el otro está, esta canción me gusta. Es como que, ¿viste? Y es como que hay una unión en ese sentido. Yo te digo, después tenés la de 1970, que es Halle Berry, que es una investigadora averiguando sobre la contaminación de una empresa nuclear, una planta nuclear. Después tenés un escritor que también está teniendo problemas porque lo meten en un geriátrico, esa es la época actual. Y después tenés una que es muy flashera, que es un futuro distópico, en donde hay una especie como de McDonald's, en donde son todas mujeres clonadas, en Japón o algo así, pues son todas chinas, todo. Tiene todo un tenían que estilo ser. muy impresionante. Y que son todas minas clonadas, y pasan cosas heavy, y en verdad estas minas clonadas son esclavas clonadas. Y después a la última es el futuro más distópico, en donde ves una especie de raza humana que vive de forma salvaje, irónico, como pues, empezamos de una forma y llegamos a la misma, y viven realmente en chozas, luchando contra otras tribus que son carnívoras, y es como una cosa súper heavy, y una persona, en este caso Tom Hanks, que nada, que toma decisiones, que no está de acuerdo, que después lo ponen mal, y viene una especie de seres humanos que también alguna vez se fueron y evolucionaron, digamos, y se fueron de la Tierra. Regresa una de estas personas, Halle Berry, y necesita hacer una especie de viaje. Y él es el guía, así que van a vincularse entre los dos. Y bueno, nada, y van pasando las historias, y está muy buena. Yo igual, más allá de que uno puede decir, fallaron en el tema de, bueno, este tenía esta edad, o lo que fuera, lo importante de la historia, que es lo que la Wachowski quieren contar, es esto, es los vínculos, la unión que puede haber entre estas almas, estos espíritus, la relación, y realmente a mí me puso, y te emociona, las historias te emocionan, a mí me emocionó los vínculos, las cosas, entre una persona que es una esclava, un tipo que no, pero entiende lo que le está pasando, el charlar, vincularse, qué sé yo, lo mismo el otro escribiéndole al muchacho que ama y contándole lo que siente, sus sueños, sus frustraciones, y así van pasando, está muy buena, y hay cosas simpáticas, cosas graciosas, como cosas súper tristes que le van pasando a los personajes, ¿no? Y está muy buena. ¿Qué dice acá? La carita de Oscar, dice Mara Londa, porque está toda la historia. Te digo, después yo te voy a mostrar el tráiler y así, wow, alta peli. Los efectos especiales de esa película. Y además está tan bien hecha que es muy, cada una de esas historias es una película aparte. Y entra todo en la misma, es como, es la historia de la humanidad, podemos decirle. Y realmente es esa la sensación, de que está muy bien hecha, digamos, toda la, como decimos, o sea, tener las cosas re ficticias, como las que no, están bien hechas, digamos, del tiempo en que se tomaron. Las caracterizaciones, ahí ya tenés dos cosas. Hay unas muy buenas, en donde vos no ubicás al actor, no sabés ni quién es, y otras que, esta es una máscara, no se nota, porque haces de viejo, haces de joven. Hay una que sí, que Webben ha sido una mina, que es una enfermera, un geriátrico, ni la ubicas. Así que hay una que cae un chabón y ya. A ver, está bueno, si uno le gusta el tema de la reencarnación, el darte cuenta como si, digamos, pareciera que ciertas almas se sienten atraídas hacia otras, no importa el sexo ni nada, porque tiene un ejemplo nomás. El personaje del escritor que es gay en 1940 y pico,
Ujú. En un momento siente una admiración y la confunde por amor con el que es su maestro, ¿no? Pero claro, el chabón es heterosexual de 1940 y si el otro se le tira es como, no, ¿entendés todas las cosas, ¿no? O sea, en verdad hubo un vínculo de unión de arte, digamos, y el otro la captó para cualquier lado. Pero ¿qué pasa? En el presente, o sea, por eso te digo, no cierran bien las historias, pero en el presente, el chabón, que él es un viejito, lo mandan, el que era el maestro es un viejito, y lo mandan al geriátrico su hermano. ¿Por qué lo manda al geriátrico el hermano? Pues dice, porque el hermano más joven, pues dice, vos te acostaste con mi esposa, vos te crees que yo no lo sé, y la esposa es una mina, pero es el chabón, o sea, uno se da cuenta con el que había estado, o sea, el pibe gay, era el pibe gay en otra vida, que había estado, o sea, básicamente eran una especie de vínculo hubo, obviamente, otra cosa, o sea, era una cosa cuando eran dos chabones y uno era hetero y dijo no, y otro es claramente cuando eran ambos heteros y ella era mina, él era mina y la otra era varón, entonces estuvo bien. Flow Totalmente, Atlas, no lo miren un sábado a las 2 de la mañana, mejor mírenlo bien temprano. como, ¿what? ¿Qué pasa acá? No, a ver, se nota, a ver, porque es la realidad de, ¿cómo es que se llama? El tema de la reencarnación, o sea, algún día estaría bueno hablar de eso, pero básicamente nosotros tenemos esta idea, por lo que yo he estudiado de la reencarnación en su momento, estaba siempre fascinada desde pequeña, pero sí, tenemos siempre la idea que si en todo caso, si la reencarnación existe, como que vos vas a reencarnar exactamente más o menos parecido a lo mismo que tenés ahora, misma personalidad, misma familia, y no, y no. Y la realidad es que no. O sea, hay una teoría que habla sobre las almas que son afines, que se acercan y que se buscan. Pero no siempre hay romance, a veces hay problemas, relaciones, cuestiones, y en algunos casos obviamente se cambia de sexo y de personalidad, entonces las cosas son diferentes. Quien fue tu esposa en nuestra vida podría ser tu hijo en la otra y tu tío en la que sigue, o sea, eso era muy loco lo que uno dice, pero vos vas a ser otra persona y esa persona también, pero se van a llevar bien, con diferentes cosas, ¿no? Es como decir que el vínculo muta, eso es todo. Ujú. El amor queda, eso es, o lo que fuera, ¿no? Y creo que es un poco lo que habla la película, ¿no? Esto de, bueno, la unión está ahí, o sea, no importa, después puede haber romance, no romance, amistad, pariente, lo que fuera. Pero bueno, ese es Clau Atlas, está muy buena, muy, muy buena. Lo voy Wachowski a les... tener en cuenta. Sí, siempre van por esa temática ellos, o sea, como que algo más. Sí, muy Tienen espiritual. algo. Ojo, a veces se Eso, vuela. te iba a decir cósmico. No, sí tiene una parte cómica, pero tiene otra parte No, emotiva. cósmico. A cósmicos, bueno, sí, hay mucho cósmico, pero hay solo una parte que empiezan a hablar que es como que, bueno, nada, es una charla metafísica que realmente en algunas partes de diálogos que son muy volados, en donde en todo caso es como para sentarse y analizar y hacer 20 podcasts del mensaje que da ese personaje, ¿no? Pero de verdad, es como muy, no digo que esté gracioso, sino como que tenés que como meditarlo, porque tampoco sé exactamente si esto es un pensamiento de ellas o surge de algún pensamiento metafísico o de algo que ellas tomaron de algún lado, no tengo la menor idea. Pero bueno, Ujú. sí, cosas, ¿no? La Matrix, que está en tu cabeza, que todos, Sense 8, estamos todos unidos, y así. Es más, una de las pibas de Sense 8, que es una, no sé si es japonesa o china, es la que está en esta película, que hace también todas unas escenas de acción en el ¿En futuro. Glow Atlas? Globo Atlas está. ¿Viste Ah, que ya había la una veo. que era qué? La veo entonces, ya está. ¿Viste que había una, ¿vos viste Sense 8? Yo no la vi, todavía la tengo que ver. Una temporada la vi, sí. Había Van una Damme mujer. o japonesa, no sé qué, que podía hacer un montón de cosas de karate. Bueno, es esa. Y acá también hace todo un montón de cosas y qué sé yo. Y es todo en el futuro distópico este rarísimo, está muy buena esa parte. Bueno. Espera que voy a mirar la hora, ya se nos está haciendo tarde, pero yo diría que un toquecito más podemos hablar, pero tiene que ser un poquitito. De lo último que, o lo dejamos para la semana que viene, como quieras. Lo Quería dejamos hablarte porque va a ser de de lo que algo. el tiempo sí va a llevar. El viento se llevó este podcast. Exactamente. Y el viento lo traerá.
El viento volverá, así que bueno, la semana que viene vamos a hablar de la polémica, de lo que el viento se llevó. Y veremos las posiciones que se hacen. ¿Sacaremos cuchillos? ¿No sacaremos cuchillos? ¿Quién sabe? Chao, 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 chao. Gente, espero que hayan disfrutado el podcast. Se agradece a los del vivo, se agradece al diferido, se agradece a los suscriptores, se agradece que banquen el ridículo que hice al principio del podcast. Pero bueno, me divertí, yo me divertí. Hay que Mientras mostrar te un poco. diviertas, ya está. Y bueno, después lo disfruté mucho. Gracias, Scar, otra vez por volver. Que no te vayas nunca, Carlos. Pobre, lo tenemos re agarrado. No se olviden, gente, suscríbanse al Dibujando y Charlando, vean el podcast también de Scar, con Rufus, con Fiti Gándara, y bueno, nada. Y ya saben, miércoles, jueves, viernes, uno de esos días, lo voy a anunciar acá, va a estar el vivo de la sesión de la previa, que es el drama de la semana, terminamos con Mi amor de las estrellas, hablando de estrellas, de almas gemelas y esas cosas. Bueno, gracias, Scar, otra vez, gracias a todos, saludamos. Un Chao, beso. chao, gracias, gracias. Nos Chao, vemos. chao. ¿Verdad? Nosotros sí nos despedimos hasta en la semana que viene, o sea, o el domingo, lunes, ya veremos. Nos vemos, chao. Acá te me tocaba un botón donde no era. Chao.